Buenos días, mi nombre es Alexandra Semeriac, soy miembro individual de la Red Europea sobre Apatridia y es un placer estar hoy aquí con todas y con todos para poder moderar este evento y daros la bienvenida en nombre de la red y de nuestros colaboradores y socios en España, la Fundación CEPAIM. La Red Europea sobre Apatridia es una alianza de unas 150 organizaciones y expertos en más de 40 países europeos, los cuales colaboran y trabajan juntos hacia la prevención, la reducción de la apatridia y la realización de los derechos de las personas apátridas en Europa, a través de la incidencia, la litigación, la sensibilización y la formación. La Fundación CEPAIM es miembro de la red desde 2017. Es una organización que apuesta por una sociedad inclusiva y que interviene directamente con las personas apátridas en sus distintos programas, como el Sistema de Acogida de Protección Internacional. Nos alegra mucho el interés por el tema de la apatridia en España. Más de 291 personas se han apuntado para el webinar de hoy y veo que ya somos más de 40 personas en directo desde diferentes lugares de España y del mundo, ¿no? Veo en el chat que hay personas de Zaragoza, de las Baleares, de Madrid, de Soria, ¿no? Y el número va subiendo, entonces veremos que hay mucha diversidad en la participación. Como veréis, también estamos pasando una pequeña encuesta para saber vuestro grado de conocimiento sobre el tema, ¿no? Y vemos que también hay bastante diversidad en cuanto a los conocimientos que tienen los participantes sobre este tema en concreto. El webinar de hoy forma parte de una serie de eventos que organizamos junto con la Fundación CEPAIM después de haber tenido que aplazar nuestra conferencia regional en Alicante en mayo, ¿no? Debido a la situación de emergencia sanitaria. El 22 de septiembre comenzamos con un seminario web en inglés y hoy continuamos con el segundo de la serie de webinars en castellano sobre la situación de apatridia en el Estado español. En el chat podréis ver los enlaces a YouTube a los anteriores webinars. Antes de presentar el objetivo de la sesión de hoy y a nuestros presentadores, os comento algunas pequeñas cuestiones técnicas a tener en cuenta. Estamos grabando el webinar para poder compartirlo después con todas vosotras y vosotros y con quienes no hayan podido asistir al webinar de hoy. Vuestros nombres y preguntas en el chat no aparecerán en la grabación y los micrófonos y las cámaras del público estarán inhabilitados durante todo el webinar, pero os animamos a que hagáis preguntas y comentarios a través del chat. Intentaremos responder a las preguntas al final de la sesión. El objetivo de la sesión de hoy, tal y como se indicaba en el título, es debatir la reforma de la ley de asilo actual para convertirla en una ley integral de protección internacional que incluya también la apatridia. Nuestro primer speaker, Nacho Hernández, de la Fundación CEPAIM, nos explicará más sobre esta propuesta desde la perspectiva de la propia Fundación. A continuación, intervendrá Gábor Gyulay, del Comité Helsinki húngaro en Budapest y presidente de la Red Europea sobre Apatridia. Y finalmente tendremos el placer de escuchar a Paco Ortiz, oficial de protección de ACNUR España, y a Francisco Dorado Nogueras, director general de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esperamos poder contar con unos 10 minutos al final de las presentaciones para poder responder a vuestras preguntas antes de cerrar la sesión. Y acabaremos el webinar aproximadamente sobre las 12:30. Sin más, procedo a presentar a nuestro primer presentador, Nacho Hernández, abogado del Departamento de Alianzas, Incidencia Internacional de la Fundación CEPAIM. Nacho. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias de nuevo también a la Red Europea sobre Apatridia por organizar conjuntamente esta serie de webinars con Fundación CEPAIM, así como al resto de ponentes y todas las personas que estáis asistiendo y nos estáis viendo en este momento. Ya analizamos el índice de apatridia de la semana pasada, con las buenas prácticas existentes y con las graves deficiencias relacionadas especialmente con el procedimiento para el reconocimiento del Estatuto de Apatridia en España y con el acceso a la nacionalidad española por parte de personas apátridas. Hoy nos vamos a centrar en esa reforma
en la propuesta de reforma para generar una ley integral de protección internacional que incluya la apatria. Pero antes voy a aprovechar en el chat para poneros un enlace, 3 enlaces para que podáis ver bueno, de lo que estábamos hablando la semana pasada, que son enlaces al portal del Índice de Apatría en España, que fue elaborado conjuntamente por CEPAIM, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, Arsenio García Cores, miembro individual de ENS, y también Alexandra, que tenemos como moderadora hoy. También tenéis un enlace directo a la base de datos, que sería el segundo, y ya uno tercero, que es un resumen ejecutivo en español con las conclusiones y recomendaciones. Es por si no pudisteis estar presentes en el miércoles pasado. Y creemos que aquel webinar, sí, creo que está en la presentación, perfecto. Pues creemos que aquel webinar sirvió como una oportunidad para presentar aquella valiosa herramienta, pero también para ofrecer una contextualización de la situación jurídica de las personas apátridas en el Estado español. El objetivo de la exposición de hoy es mostrar nuestra propuesta de reforma de la ley de asilo actual para crear una ley integral de protección internacional que incluya la apatría, y hoy vamos a abordar la necesidad de mejorar la protección de personas apátridas, la inclusión de ambas figuras en un mismo marco legislativo y sus ventajas. En primer lugar, recuerdo aquí brevemente como punto de partida el resumen del índice que estuvimos abordando la semana pasada, que, bueno, pues que en España hay una muy buena práctica que hay que reconocer, y es el hecho de que existe un procedimiento específico para el reconocimiento del Estatuto de Apátrida. Muy pocos países en el mundo cuentan con uno, pero sin embargo, y como ya mencionábamos en aquella ocasión, existen graves deficiencias en su regulación que justifican esta propuesta de ley integral de protección internacional. Tenemos que partir sobre la base de que la apatría es una violación de derechos humanos, no solo del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama el derecho humano a una nacionalidad, sino de todos los demás que exigen una nacionalidad para su ejercicio efectivo. Estas personas carecen de un vínculo jurídico con el Estado por el cual éste les reconoce una serie de derechos y obligaciones. Se trata, por lo tanto, de una cuestión de desprotección estatal y no de mero control migratorio. No obstante, la regulación actual de apatría se encuentra dentro de un reglamento que desarrolla un artículo de la Ley de Extranjería, por lo que carece de una ley propia, como si sucede con el caso del derecho de asilo y la protección subsidiaria. Entonces, pues partimos principalmente del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama el derecho de toda persona a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, así como el artículo 15 que he referido previamente, que es el derecho de toda persona a una nacionalidad. Vemos que el artículo 14 se desarrolló con la Convención del 51 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas, y el artículo 15 se desarrolló con las 2 convenciones internacionales sobre apatría, la del 54 centrada en la protección de las personas apátridas y la del 61 relacionada con la prevención y reducción de los casos de apatría. Hay que mencionar que la Constitución española sí que utiliza el término apátrida en su artículo 13.4, pero lo hace refiriéndose al derecho de asilo. Dice textualmente que la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Pero dice apátridas porque es una mención necesaria porque hace alusión a ciudadanos de otros países, y si se mantuviese eso sin más, se excluiría a quienes no son ciudadanos, como las personas apátridas por carecer de nacionalidad. Sí que tenemos una ley, la 12/2009, que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria, que es lo que entiende el legislador actualmente como protección internacional, que desarrolla ese artículo constitucional. En cambio, el reglamento de apatría desarrolla, lo que hemos dicho, un artículo de la ley de extranjería, artículo 34.1, que, bueno, la ley de extranjería de alguna forma se hace alusión a ella en el artículo 13.1, cuando se habla de que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título y la ley. Es decir, que la apatría está enmarcada dentro de la regulación general de extranjería y el derecho de asilo tiene una entidad propia. El hecho de que el asilo y la nacionalidad estén tan cerca en la Declaración Universal de Derechos Humanos no es una casualidad. Aquí merece la pena citar a Goodwin Gill, que es un autor reconocido en el ámbito de la apatría y del derecho de la protección internacional, quien dijo que las personas refugiadas y las apátridas en su día caminaban de la mano, sobre todo durante el periodo entre guerras de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. En aquella época se consideraba que las personas refugiadas eran también apátridas porque no podían ejercitar su nacionalidad de forma efectiva. Esto es lo que se conoce como apatría de facto, es decir, apatría de hecho, por carecer de una nacionalidad efectiva.
pero en ocasiones también eran personas apátridas de iure o de derecho, es decir, que carecen efectivamente de una nacionalidad, porque había desnacionalizaciones masivas operadas por regímenes como el fascista italiano o el nacionalsocialista alemán. Y con esta idea se llegó al inicio de las conferencias que iban a elaborar una convención internacional sobre asilo y apatridia, que iba a ser posteriormente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, algo sucedió en el camino y desde entonces estas figuras se han distanciado. En las conferencias, de hecho, se llegó a la conclusión de que el asilo y el refugio era una cuestión de protección de derechos humanos y la apatría una cuestión técnico-jurídica que era fácil de abordar a través del ajuste de las leyes de nacionalidad. Se trata de una concepción errónea que sigue teniendo consecuencias en la actualidad, como es el hecho de que en España existe una regulación distinta. Y es errónea porque estas figuras tienen un espacio común. En este punto solo quiero mencionar un par de cosas porque sé que Gabor va a profundizar mucho más en este tema después y solo quiero reflejar unos detalles sobre esto. Ahí vemos la diferencia de alguna forma entre el asilo y la apatría fundamental, es que el asilo pues, implica una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social y en España también por cuestión de género, orientación sexual. Y la apatría es lo que hemos comentado, es la carencia de una nacionalidad. También hemos hablado de que la apatía de facto es una cuestión de debate que puede también afectar a las personas refugiadas porque en efecto no pueden utilizar su nacionalidad de forma efectiva. Pero lo importante en cuanto a lo común es que pues, hemos visto brevemente la historia común en el derecho internacional y también fallida, pero hay que añadir lo básico que les une, que se trata de la necesidad de protección debido a una desprotección estatal, a la violación de derechos humanos y a la grave situación de vulnerabilidad que ello conlleva. Esto voy a dejar espacio para que Gabor pueda profundizar más adelante. Y lo que hay que ver ahora mismo es qué sucede en España, cómo se reflejan estos cuadros, esto común que puedan tener el asilo y la apatría en España. Pues vemos que los cuadros son bastante distintos, vemos que hay poco espacio compartido y eso tiene un impacto negativo para las personas apátridas, especialmente para las solicitantes del Estatuto de Apátrida. El reglamento de apátrida está más enfocado hacia el control y gestión migratorio, sobre todo en el procedimiento. Vemos, por ejemplo, lo que hemos dicho, hay una ley sobre protección, sobre derecho de asilo y protección subsidiaria, en cambio de un reglamento con valor, o sea, con un rango inferior a la ley en cuestión de apatridia. El acceso, tenemos un problema de acceso porque, bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que la regulación de la apatridia es meramente administrativa, se trata de un procedimiento administrativo y no cuenta con una perspectiva de derechos humanos, que eso es lo que se refleja en estos cuadros. Se trata de un procedimiento con escaso o casi nulo contenido de protección. La falta de acceso, por ejemplo, en los centros de internamiento extranjeros o en la frontera para acceder al estatuto de apátrida limita mucho, ya que las personas apátridas que se encuentran sin documentos de viaje no pueden acceder regularmente al territorio, por lo que no pueden solicitar asilo en los puestos fronterizos, por ejemplo. El hecho de que la solicitud sea un formulario escrito estandarizado en castellano, sin derecho a interpretación o asistencia jurídica gratuita, limita la calidad de la solicitud y la efectividad del procedimiento. Pero hay que tener en cuenta que esto no es solo una cosa que afecta a las personas apátridas solicitantes, sino que también supone una mayor carga para la Oficina de Asilo y Refugio, que es el órgano encargado de tramitar estas solicitudes, que debe solicitar información complementaria posteriormente. A pesar de que es la propia Oficina de Asilo y Refugio la encargada de tramitar las solicitudes en ambos procedimientos, no existe un mecanismo de derivación de un procedimiento a otro, y eso que la Oficina de Asilo y Refugio puede actuar de oficio cuando lo estime oportuno. Además, la apatridia se analiza subsidiariamente cuando hay un doble procedimiento, una doble solicitud, y eso significa que se estudia después de haber sido resuelta la solicitud de asilo. Eso implica que hay una doble demora, porque las solicitudes de asilo tardan mucho más de 6 meses en resolverse y las de apatridia mucho más de los 3 meses en resolverse. Por otro lado, también hay un problema en cuanto ahí está en cursiva la autorización temporal de permanencia, porque es una cuestión que es un poco extraña, porque sí que existe una autorización temporal de permanencia automática en caso de solicitantes de asilo en España, pero la autorización de permanencia provisional para las personas solicitantes del Estatuto de Apátrida puede otorgarse, es decir, es una cuestión potestativa y es un grave problema, que es relacionado también con el tema de la no devolución o la expulsión que vemos a continuación. Y es que las personas solicitantes de asilo no pueden ser expulsadas del territorio, pero no existe una garantía frente a la expulsión de solicitantes de apatridia.
De hecho, muchas de estas personas, cuando carecen de esa autorización de permanencia provisional o carecen del documento identificativo que les acredita como solicitantes, que en muchas ocasiones tarda mucho tiempo en llegar, se encuentran en riesgo de ser expulsadas por hallarse de forma irregular en el territorio. Y bueno, como dijimos la semana pasada también, las personas solicitantes del Estatuto de Apátrida no tienen autorización para trabajar durante el procedimiento, mientras que las de asilo sí pueden obtenerla a partir de los 6 meses una vez formalizada su entrevista, su solicitud de protección internacional. Otro aspecto importante que hay que resaltar es ya en cuanto al estatuto, que la reagrupación familiar de las personas beneficiarias de protección internacional, que está también unida a la extensión, bueno, vamos a hablar simplemente de la reagrupación familiar, se enmarca fuera del régimen general de extranjería. Eso quiere decir que no tiene que cumplir los requisitos de la ley de extranjería y del reglamento de extranjería para la reagrupación familiar. En cambio, las personas apátridas sí se someten a ese procedimiento, a ese régimen general, que es excesivamente oneroso, especialmente para personas apátridas y sus familiares que probablemente sean apátridas y que, por lo tanto, sin nacionalidad y sin documentos identificativos y sin pasaporte, que son requisitos necesarios para cumplir con las exigencias de la reagrupación familiar, que están pensados precisamente para personas extranjeras con una nacionalidad. Por lo tanto, bueno, aparte también tenemos abajo reflejada la nacionalidad española. El acceso a la nacionalidad española para las personas refugiadas es de 5 años y las personas apátridas se someten al régimen general de 10 años. Es una cuestión que abordaremos también en el siguiente webinar, por lo tanto no me voy a extender. Y lo común de esto, hay una parte positiva, lo que hemos dicho, la Oficina de Asilo y Refugio es la que se encarga de tramitar las solicitudes. El estatuto, ambos estatutos ofrecen automáticamente una residencia de larga duración y una autorización de trabajo, además de los derechos que ello conlleva. ¿Qué sucede? Pues que consideramos que hace falta una reforma urgente y creemos que es el momento de aprovechar la anunciada reforma de la ley de asilo para incluir a la apátrida dentro del ámbito de la protección internacional. Y se nos puede antojar un poco extraño en un principio, porque son figuras que conocemos de manera distinta y como que no son del todo unidas, pero sí lo son. Y como habéis visto, son muchas las similitudes que permiten y justifican esa inclusión conjunta en una misma ley. Entonces, ya para finalizar, pues, ¿dónde queremos y debemos llegar? Bueno, pues aquí lo que queremos es englobar los distintos tipos de protección existentes hoy en un solo texto normativo. El Estatuto de Persona Refugiada, la protección subsidiaria, el Estatuto de Apátrida, la protección temporal y las autorizaciones por razones humanitarias. Nos hemos referido exclusivamente al ámbito de la apátrida, pero esta ley que proponemos y queremos trabajar sobre ella incluiría todas las formas de protección existentes. El debate sobre el resto llevaría mucho más tiempo, por lo tanto nos estamos centrando en la apátrida, pero queremos que veáis que la Ley Integral de Protección Internacional incluiría todas esas formas de protección. Significaría mejorar el actual sistema de protección internacional y aprovechar esta mejora para incluir y equiparar los derechos y la protección al máximo nivel para todas las personas necesitadas de protección. En la actualidad, las regulaciones del Estatuto de Protección Internacional, que engloba el Estatuto de Refugiado, de Protección Subsidiaria, del Estatuto de Apátrida y de la Protección Temporal, presentan un contorno común en materia de formalización de solicitudes. Se establece el acceso a un sistema de acogida compartido, la administración competente es la misma, como la Oficina de Asilo y Refugio, las causas de exclusión y denegación son similares en los 4 casos y se contempla la posibilidad de documentar provisionalmente a los solicitantes. Asimismo, y con la salvedad de la figura del asilo y la protección subsidiaria, se ha pasado, creo. Bueno, pues que con la salvedad de esas figuras de asilo y protección subsidiaria, que sí son excluyentes entre sí, todos los tipos de formación de protección distintos son compatibles. La ventaja principal, o una de las ventajas, es el hecho de que la reforma legislativa no tiene coste alguno, es decir, sería utilizar las propias herramientas que ya tenemos disponibles en la Administración. Por ejemplo, la Oficina de Asilo y Refugio, que es el organismo especializado competente para tramitar las solicitudes, quiere decir que se encargaría ella de utilizar un filtro, es decir, entraría las solicitudes a la Oficina de Asilo y Refugio y sería la propia Oficina de Asilo y Refugio el órgano que decidiría qué tipo de protección es la que se ajusta a las necesidades de las personas solicitantes. Puede que soliciten asilo, pero que no reúnan los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, pero sí como apátridas o que requieran una protección temporal. Y en general, pues una equiparación de derechos protegería, en el caso de las personas apátridas, pues ante una entrada irregular en el territorio,
garantizaría que el permiso de permanencia temporal no fuese potestativo como en la actualidad, permitiría que estas personas tuviesen una autorización para trabajar durante el transcurso de su solicitud, agilizaría los requisitos para la reagrupación familiar y todo ello justificaría aún más la necesidad de reducir el plazo de 10 años para adquirir la nacionalidad, tal y como veremos en el webinar del próximo miércoles de 7 de octubre. Por todo ello, pues, se propone que la nueva norma sea una ley integral de protección internacional que aúne todo lo anterior, que simplifique procedimientos, que racionalice el funcionamiento de la Administración y, en definitiva, que se centre en la protección de personas en situación de vulnerabilidad como las personas apátridas. Y no quiero extenderme más, simplemente quiero hacer un último apunte, y es que, bueno, quiero aprovechar este espacio breve para mandar un abrazo a mi compañero Jesús, que ha estado presente en la elaboración del índice y en la idea de esta reforma, y que hoy se marcha de CEPAIM, así que le mando un abrazo desde aquí y ya dejo paso a los demás compañeros. Siento si me he extendido un poco. Gracias, Nacho, por presentarnos este contexto completo legislativo y histórico y pues en el marco de la comparación, ¿no?, de asilo y apatridia. Y ahora nos gustaría pasar la palabra a Gábor Gyulay, director del programa de asilo en el Comité Helsinki Húngaro en Budapest y presidente de la Red Europea sobre Apatridia y actualmente doctorando en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Perfecto, solo voy a... Y se ve mi presentación también. Vale, perfecto. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gábor Gyulay y he pensado que al inicio voy a explicar un poquito qué hace un húngaro de Budapest con su castellano imperfecto aquí en este seminario y cómo ha empezado a trabajar con apatridia. Yo trabajo desde hace 20 años en el campo de derechos humanos, en la ONG más, digamos, en este momento quizás más importante de Hungría para la protección de derechos humanos y del Estado de Derecho, en una situación muy desafiante en Hungría. Y soy el director del programa de asilo, pero tengo el honor desde el año 2006 investigar y ser en realidad uno de los primeros en Europa que ha empezado a investigar este tema súper interesante de la apatridia. Es un campo muy, digamos, muy interesante a trabajar, sobre todo hoy en día, porque con tantos problemas a varios niveles de derechos humanos en Europa y en el mundo, la apatridia es un tema en que hemos avanzado mucho en los últimos 10 a 15 años. Eso quiero siempre subrayar, que también puede ser una gran motivación por algunos defensores de derechos humanos que están perdiendo un poco la fe o la motivación de trabajar un poco con apatridia, porque en este campo sí que hay avances importantes. Soy formador también, aparte de mis cargos normales en el Comité Helsinki, y he tenido el privilegio de formar miles de personas sobre apatridia y sobre asilo y refugio y varios temas relacionados con migraciones forzosas en el mundo, sobre todo en Europa y en América Latina. E intentaré dar un poquito un contexto, digamos, internacional o conceptual a la discusión de hoy. Voy a hablar de 3 temas. El primer tema va a ser la protección internacional. Pues si hablamos de una ley orgánica sobre la protección internacional, ¿por qué hablamos de protección internacional? Eso ya puede ser un punto problemático, hablar de protección internacional y apátridas en la misma frase. En la segunda parte voy a hablar de la parte de la expresión ley orgánica. Vamos a ver qué significa una ley verdaderamente orgánica si examinamos un poco la conexión entre el procedimiento de asilo y el procedimiento de determinación de condición de apátrida. Y voy a terminar haciendo algunas referencias a ciertas cosas que Nacho ya ha mencionado, algunos buenos ejemplos y algunas cosas que hay que mejorar en el marco legislativo actual de España. Entonces, protección internacional. Yo veo del chat que muchos de los que nos están escuchando trabajan en el campo de asilo, ¿no? de la acogida de solicitantes de asilo, integración de refugiados, etc. Yo creo que si en este grupo yo digo protección internacional, la mayoría de los que trabajan en España van a pensar en la condición de refugiado, la protección de los refugiados y quizás la protección subsidiaria. ¿Cómo podemos hacer que encaje en este concepto la protección de los apátridas o hasta algunas otras categorías que Nacho ha mencionado? Pues si examinamos el concepto con un aspecto un poco académico
de la protección internacional, vamos a ver que este concepto surge de la protección de los refugiados en los años 50, 60, 70, 80 hasta 90, cuando, por ejemplo, ACNUR hablaba de la protección internacional, hablaba de la protección de los refugiados. Pero lo que vemos últimamente, sobre todo en la última década, que la comunidad internacional empieza a reconocer el carácter evolutivo de este concepto. Hoy en día, varios actores internacionales ven la protección internacional como un concepto autónomo, que ya no solo se trata de la protección de los refugiados. Y aquí voy a mencionar dos ejemplos muy importantes. El primero es una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014, así bastante reciente, que fue, digamos, el pionero entre las cortes y los organismos internacionales en este aspecto. Esta opinión consultiva ofreció, por lo que yo sé, el primer concepto, la primera definición orgánica de la protección internacional, definiéndola como la protección para personas que tienen sus derechos amenazados o vulnerados en su país de origen, en su país de nacionalidad o residencia permanente, y que no tienen protección accesible porque esta protección no es disponible o no está disponible o no es efectiva. Y explícitamente menciona la Corte Interamericana que este concepto surgió de la protección de los refugiados, pero también menciona que hoy en día ya significa más que la protección de los refugiados. Y menciona varios ejemplos, aparte del concepto de refugiado bajo la Convención de Ginebra, como por ejemplo la definición extendida de refugiado en América Latina, bajo la Declaración de Cartagena, protección por otros motivos de derechos humanos, por ejemplo, principio de no devolución, protección humanitaria, en este concepto explícitamente pertenece a la protección internacional, y también la protección de los apátridas, que no son refugiados, apátridas no refugiados. ACNUR también en su trabajo ha acogido este concepto y en 2017 presentó digamos, unas directrices que están disponibles en castellano también, en que también ofreció una definición orgánica de la protección internacional, que corresponde bastante a la definición de la Corte Interamericana. Y en este concepto, ACNUR dice que la protección internacional se aplica cuando una persona deja su país a causa de un peligro que corre en su país de origen y porque este país de origen no quiere o no puede protegerlo. Y cuando hablando de peligro, ACNUR propone una definición bastante amplia que incluye, por ejemplo, no solo las causas clásicas de la persecución, pero también otras amenazas a la vida, a libertad de la persona, vulneración de derechos humanos, graves desórdenes públicos o situaciones de violencia, hasta hambruna vinculada con situaciones de conflicto armado o desastres naturales o antropogénicos y, naturalmente, la protección de los apátridas también. Si eso es un avance enorme, eso es un poco el tema de mi doctorado, así espero que en 2 años ya puedo aquí promover un libro, pero por el momento este concepto o esta evolución no tiene mucha literatura, además no se conoce muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la Unión Europea tenemos una situación muy diferente, porque el legislador comunitario hace muchos años, mucho antes de estas dos definiciones innovadoras, definió la protección internacional como la protección de los refugiados y la protección subsidiaria. La Unión Europea no pensó mucho en qué hacer con este término, prácticamente lo aplicaron como un término técnico, una solución técnica para recortar texto, para no tener que escribir siempre las personas refugiadas y los beneficiarios de la protección subsidiaria. En realidad yo creo que es una oportunidad perdida, es bastante triste que a la hora nadie pensó en dar un contenido autónomo a este concepto, pero por el momento eso es lo que tenemos en el derecho de la Unión Europea, lo que nos hace bastante difícil partir de este concepto y utilizar otro. De todas formas, yo voy a proponer eso y voy a defender que tenemos que hacer eso, porque el derecho europeo, el derecho de la Unión Europea es un punto de partida en este sentido, pero si podemos aplicar un enfoque un poquito más alejado del texto de las directivas y reglamentos europeos, nos conviene mucho utilizar este concepto amplio de la protección internacional. Y para explicarlo bien, en 1 minuto voy a proponer solo una explicación muy sencilla, en que
se distinguen las dos lógicas de cómo decide un Estado si dejar a entrar y permanecer un no nacional, un extranjero. Y estas dos lógicas prácticamente explican cualquier decisión sobre la entrada y permanencia de extranjeros. Una lógica que podéis ver en el lado izquierdo de la pantalla es la lógica del derecho de inmigración, lo que significa que en la mayoría de los casos los estados van a examinar si la persona cumple con requisitos materiales, si tiene dinero, si tiene alojamiento, acceso a seguros de sanidad, y además van a examinar en otros casos su potencial laboral, científico, cultural, demográfico, etc. Y eso va a ser lo que va a determinar la mayoría de los casos. Pero los estados, bueno, por lo menos los estados democráticos, aplican otra lógica también para ciertos casos de excepción, en que los extranjeros no tienen que cumplir con los mismos requisitos materiales, y eso es la lógica de la protección internacional. En este lado, el Estado solo examina si la situación individual de la persona corresponde a una situación definida en la mayoría de los casos en un convenio internacional, no siempre, pero en la mayoría de los casos, y es siempre una situación de vulnerabilidad extrema, en que el Estado dice, bueno, con mis deberes de derechos humanos yo tengo que dar protección a esta persona, no puedo obligarla que cumpla con los requisitos de tener dinero, alojamiento, trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es la lógica de la protección internacional. Y yo creo que aplicando esta lógica, estas dos lógicas claramente, llegaríamos a tener leyes más orgánicas, más transparentes y que tengan más lógica en su estructura. Y en este caso, una cosa que queda claro, que si hay un grupo que no pertenece a la protección tradicional de los refugiados y los regímenes de protección complementaria, que son muy parecidos a la protección de los refugiados, si existe un grupo que hoy en día está o debería estar integrada a este grupo, son los apátridas, porque ACNUR, la Corte Interamericana, lo dice muy claramente, que son dos actores muy importantes en este aspecto, y además hay un número constantemente creciente de países en el mundo que adoptan regímenes de protección específicos a los apátridas. España fue el tercer país a nivel mundial a hacer eso en 2001, con la adopción del Real Decreto, pero en los últimos años, por ejemplo, América Latina se ha convertido en una región en que ya la mayoría de los países tienen regímenes muy positivos y legislaciones, marcos legislativos bastante desarrollados y protectores para los apátridas. Y muy recientemente en otros continentes eso ha empezado, por ejemplo en África, Costa de Marfil fue el primer país a adoptar un régimen así hace prácticamente un par de semanas, y lo que he escuchado también en Asia Central, Kazajistán fue el primer país. Así como se está distinguiendo, y Europa sí que se está dejando un poquito atrás en este concurso, entre comillas. Bueno, eso ha sido mi pequeña introducción sobre el tema de protección internacional. Yo quiero defender que sí, en España un día hay una nueva ley sobre la protección internacional que integre a los apátridas también, que esta ley se llame Ley sobre la Protección Internacional, por todo lo que acabo de presentar. Ley orgánica, porque ¿cómo puede ser una ley verdaderamente orgánica que ofrece protección a refugiados y apátridas también? Yo creo que incluyendo solo todos los regímenes de protección en la misma ley no se crea una ley orgánica, eso crea una ley que en húngaro eso llamamos ley de ensalada, porque ley que incluye muchas cosas independientes. En realidad, para que se convierta en una ley orgánica, hay que resolver ciertas preguntas que unen estos varios procedimientos. En España estamos en una situación bastante fácil porque ya es la misma autoridad a cargo, la OAR. También ya tenemos varios contactos entre los dos campos, pero aún así nos quedan algunas preguntas prácticas para arreglar. Y yo solo voy a mencionar dos ejemplos prácticos aquí. El primer ejemplo es la cuestión de mecanismos de derivación, mecanismos de referencia que Nacho ya ha mencionado. Eso puede ser bastante problemático. ¿Qué hace la autoridad que tiene un solicitante de asilo que se da cuenta que este solicitante de asilo es posiblemente apátrida también? ¿Qué hace la autoridad que está tramitando una solicitud de condición de apátrida que se da cuenta que esta persona corre un riesgo de persecución en su país, posiblemente?
Eso es un tema que no se ve muy bien arreglado en los marcos legislativos actuales, sobre todo en Europa, pero de nuevo en América Latina ya vemos ejemplos bastante positivos. Aquí, por ejemplo, hay varias maneras. ACNUR también tiene unas recomendaciones que dibujan varias pistas en este aspecto. Por ejemplo, lo que usan varios países es dar una prioridad clara a la determinación de la condición de refugiado, porque conlleva riesgos más elevados, tortura, muerte, esclavitud, etc. Entonces, si alguna autoridad descubre durante la tramitación de la condición de apátrida que la persona tiene una solicitud de asilo también o tiene motivos para pedir asilo, tiene que parar la determinación de la condición de apátrida y referir al caso a un procedimiento de asilo y esperar su resultado. Eso es una opción que puede durar mucho tiempo, pero por lo menos asegura que la condición de no devolución, de no refoulement, esté siempre respetada. La otra opción es intentar tramitar los dos casos en paralelo. Pero en este caso es muy importante que en ninguna situación, en ningún caso, la determinación de la condición de apátrida conlleve contacto con las autoridades del país de origen, que en procedimientos de asilo está estrictamente prohibido, pero en procedimientos de determinación de apátrida es un paso procedural bastante común. Contactar con la embajada y preguntar si esta persona es su ciudadano o no. Esta es, por ejemplo, la solución que usa en su reglamento Gran Bretaña, que se pueden tramitar a la vez, pero con mucho cuidado para no violar las condiciones de no devolución. De todas formas, eso hay que arreglar en la legislación, porque si no, los trámites van a durar para siempre y personas van a perderse en el laberinto de varios procedimientos. Otra pregunta práctica es yo lo que no sé si eso es castellano correcto, pero yo lo llamaría doble calificación. ¿Qué pasa si al final nos damos cuenta que la persona es refugiada, pero también es apátrida? Y en este caso, algunos países no saben qué hacer, porque en realidad, en la mayoría de los casos, uno solo puede tener un estatuto legal, no se puede tener varios estatutos a la vez. Y normalmente lo que tiene prioridad es la condición de refugiado, porque es la condición que en la mayoría de los casos ofrece más derechos y un estatuto más estable. Pero, aunque eso sea el caso, el reconocimiento oficial de la apatridia es crucial y es indispensable en todos estos casos también. Porque quizás este reconocimiento, por ejemplo en el caso español, no va a cambiar el estatuto legal o los derechos de la persona, porque ya tiene un mejor estatuto siendo refugiado, pero puede tener varios aspectos, varias consecuencias en otras situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si cesa la condición de refugiado un día porque termina la guerra en el país de origen? La mayoría de los refugiados quizás pueden volver, pero los refugiados que son apátridas no van a ser acogidos por este país de retorno. En este caso, en vez de ser refugiado, tiene que entrar en juego la protección como apátrida. Hay algunos países en América Latina que han arreglado eso bastante bien en sus leyes y naturalmente después, si alguien está interesado, puedo mandar todas las referencias legislativas. Otra situación aún más importante, ¿qué pasa si el refugiado apátrida tiene hijos en España? Para que las garantías legislativas para prevenir la apatría de los niños nacidos en España se puedan aplicar, hay que la autoridad tenga un conocimiento de la apatridia de los padres. Así es muy importante reconocer la apatridia y la condición de refugiado a la vez, naturalmente cuando es relevante. Bueno, esos han sido solo dos ejemplos de qué hay que coordinar para poder hablar de una ley orgánica de verdad. Y voy a terminar en la última parte con algunos comentarios o críticas, sugerencias y halagos sobre las prácticas españolas. Como ya he mencionado, España fue el tercer país para crear un sistema de protección específico a los apátridas, así es, enhorabuena en general, porque fue un paso muy progresivo, pero todavía hay ciertas lagunas, ciertos problemas en el marco legislativo español, que yo creo que esta adopción de la ley orgánica podría ser una buena ocasión de rectificar. Uno de estos problemas, más bien teóricos que prácticos, es la condición de presentar la solicitud dentro de un plazo de un mes después de la llegada a España o después de perder el derecho de residencia en España por otros motivos o después de hacerse apátrida.
Eso, por lo que sé de mis compañeros en España, no causa muchos problemas en casos individuales. Hasta la autoridad no utiliza esta condición porque parece que tiene muy poco sentido, pero es una condición ilegal. Y yo creo que a nivel de principios sería muy importante borrarlo del marco legislativo. ACNUR en sus directrices dice muy claramente que no hay ningún fundamento jurídico en la Convención de Nueva York sobre el Estatuto de las Personas Apátridas que permita a los estados de introducir este tipo de limitaciones. Si yo he llegado a España hace 35 días, yo puedo ser apátrida de la misma manera y tengo los mismos derechos y la misma necesidad de protección. Así, eso sería una cosa bastante importante. Otro asunto problemático es que también Nacho ya ha mencionado, y yo lo veo como uno de los problemas más graves, es la falta de una condición de solicitante de condición de apátrida, porque según el Real Decreto las autoridades no tienen la obligación de dar un permiso de residencia provisional al solicitante. Lo hacen en muchos casos y en realidad con eso ya tiene acceso a servicios de acogida, etcétera. Pero dejar eso como una facultad es una discreción no justificada en la mano de la autoridad. Si creamos un sistema de protección, tenemos que asegurar que todos los que potencialmente necesitan este tipo de protección tengan acceso a este procedimiento. Y mientras tengo que vivir en la calle y cada día me pueden expulsar o detener, eso no es acceso a la protección. Así eso es algo que se debería cambiar. De nuevo puedo referirme a varios países de América Latina que han asegurado eso en su marco legislativo. Llegando ya cerca al final, algunos puntos más, por ejemplo, la falta de acceso a asistencia letrada gratuita en la fase administrativa de procedimiento, algo que los solicitantes de asilo tienen derecho, pero los solicitantes de condición de apátrida no. Eso es también bastante problemático porque la asistencia jurídica profesional puede ayudar mucho el trabajo de las autoridades también. En el Comité Helsinki, donde yo trabajo, también ofrecemos asistencia legal gratuita a solicitantes de asilo, pero también solicitantes de apatridia, porque Hungría tiene un procedimiento similar al español. Y en este caso veo cada día que es muy importante que nuestros abogados puedan presentar argumentos. La apatridia es una cuestión muy jurídica, muy legal, a veces muy complicado sobre conceptos del Estado en el derecho público internacional, el concepto de la nacionalidad, etc. Ahí un abogado puede ayudar mucho y muchas veces los mismos apátridas no tienen ni idea qué significa apatridia. No tienen una formación legal, no tienen todas las maneras de proteger sus propios intereses. Así eso yo creo que sería muy importante incluir en el nuevo marco legislativo. Y últimamente, una cosa que hasta veo un poquito absurda, que España, que es uno de los campeones de la protección de los apátridas a nivel mundial, ha olvidado incluir unos tiempos más cortos de espera para la naturalización. Y mientras, por ejemplo, refugiados solo tienen que esperar 5 años y varios otros ciudadanos de varios países por motivos de enlaces coloniales, excoloniales, etcétera, y culturales, ya pueden naturalizar después de 2 años. Los apátridas tienen que esperar 10 años, como tendría que esperar yo también si viviera en España como ciudadano húngaro. Yo creo que eso no tiene mucha lógica, tampoco imagino que eso es algo hecho a propósito, pero sería un buen momento de reducir este tiempo de espera, al menos al nivel de los españoles, de los refugiados, o si no es posible, algo cercano. Y para para finalizar, exacto, sí, para poder es mi última diapositiva, medio minuto. Y para no terminar con críticas, quería volver a mencionar que aún así, no sé si España es medalla de oro de protección de los apátridas, pero seguro que está entre los primeros al nivel mundial, no solo en su marco legislativo, que ya mencioné que tiene algunos puntos problemáticos, pero aún así en Europa quizás es uno de los mejores ejemplos, pero sobre todo en la práctica, proporcionando protección a cientos hasta miles de personas apátridas. Y si hoy en día España quiere mejorar su marco legislativo, yo creo que los modelos va a encontrar no tanto en Europa, pero más bien en América Latina, que ya he mencionado últimamente se está convirtiendo en una región modelo, al menos al nivel legislativo de la protección de los apátridas, hasta ciertos puntos mencionados por Nacho, por ejemplo,
la cuestión de no devolución, o añadiría la no penalización por entrada ilegal, que se aplican para los refugiados en los países europeos, pero no a los apátridas. Muchos países latinoamericanos, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, han incluido como garantías extra en su legislación. Así, si alguien está interesado, yo contentísimo compartir estos textos legislativos, y con eso voy a cerrar mi presentación. Muchas gracias y perdona por el tiempo extra. Amplios conocimientos sobre la protección internacional y la apatridia, y hacernos reflexionar pues, sobre estos cambios lógicos y tan necesarios. Y ahora tenemos el placer de invitar a Francisco Dorado Nogueras, director general de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Francisco. Quiero agradecer en primer lugar a la Red Europea sobre Apatridia la invitación que me han realizado y que me realizáis, y también a la Fundación CEPAIN, por supuesto, por querer contar con la Secretaría de Estado de Migraciones, a la quien hoy tengo el honor de representar en nombre del Gobierno de España. Evidentemente, la postura que yo voy a defender en estos breves minutos que voy a intervenir es una postura que va en la línea de lo que Gabor acaba de expresar. Es una postura de reconocimiento de lo que se ha hecho en este país y de los niveles de garantías jurídicas que este país otorga, siendo muy consciente de que todo es manifiestamente mejorable, evidentemente. Es decir, partimos de una situación en la que España dio un paso adelante muy temprano respecto al resto de los países de su entorno, y por supuesto pues eso pues ha tenido el reconocimiento por los ponentes que antes me han precedido en el uso de la palabra. La cuestión estriba en que si esto es motivo suficiente para conformarnos, y evidentemente parece que no. Nuestra presencia aquí como Secretaría de Estado de Migraciones es una presencia institucional para dar apoyo a esta iniciativa que vosotros estáis manteniendo desde esta jornada. Es decir, queremos manifestaros y simbolizar de forma explícita pues, que estamos con vosotros en este intento de reforma legal, de reforma normativa. Podríamos discutir con matices la forma, si la manera adecuada sería integrarlo todo en una misma ley de protección internacional, si merecería la pena un desarrollo independiente, pero la cuestión es que estamos de acuerdo en que debería haber una mejora del estatus jurídico de las personas apátridas. Evidentemente esto no solo depende de España, esto depende también de un nivel europeo y de un nivel transnacional. Todos tenemos en mente, al menos los juristas, que si tuviéramos tratados internacionales coherentes con esta demanda que estáis manteniendo, pues sería todo mucho más fácil. En materia de menores, por ejemplo, todos tenemos también en la cabeza, pero cualquier jurista lo aplica a diario en su día a día si se dedica al tema de extranjería, que existe una figura que es la concesión de la nacionalidad como declaración con valor de simple presunción para los niños, para los menores que carecen de nacionalidad y están aquí en España. España no se puede permitir que existan menores de edad en una situación de apatridia originaria, y por lo tanto se establecen figuras y hay normativa amparada en la normativa internacional que nos permite darle la nacionalidad española a estas personas, a estos niños, a estos menores. Si tuviéramos, digo, esta normativa protectora internacional, todo sería, insisto, muchísimo más fácil, y yo creo que también tenemos que aspirar no solo a una modificación de la normativa interna, sino que habría que aspirar también a un debate mucho más amplio a nivel internacional sobre cuál es el papel que deben jugar las naciones en la protección de las personas que no tienen una nacionalidad. Dicho eso, pues yo creo que en España, en lo que hemos abordado en el tema de apatridia, con todo lo que hay que mejorar, se ha sido garantista en cierto modo, es decir, se ha creado un procedimiento específico, un procedimiento que está en un reglamento ciertamente, no en una ley, y la cuestión es que existe, desde el punto de vista de nuestra Secretaría de Estado de Migraciones, una acogida favorable a los solicitantes. Una de las cuestiones que más se nos ha criticado o que se critica es que el solicitante de protección internacional, es decir, el solicitante de asilo, sí tiene un derecho a una tarjeta de identificación y a una estancia legal en España mientras dura y se sustancia su procedimiento administrativo, mientras que el apátrida no. Sin embargo, yo quiero decir que a pesar de eso, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se viene haciendo un esfuerzo
que yo creo que supera incluso el marco normativo y también el marco financiero, como ahora diré, porque desde la Secretaría de Estado de Migraciones nosotros sí estamos concediendo la protección en acogida. Es decir, las competencias que nosotros tenemos dentro de nuestra Secretaría de Estado son competencias en materia de acogida. Una de las cuestiones que nosotros abordamos, y podemos exponerlo de una manera muy resumida, es la cobertura de las necesidades básicas de las personas en cumplimiento de los artículos 30 y siguientes de la Ley de Asilo. Es decir, nosotros estamos gestionando desde la Secretaría de Estado de Migraciones, en concreto desde la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, gestionamos un sistema, como sabéis, de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional que estén en situación de vulnerabilidad. Pero nosotros incluimos a los ciudadanos que tengan una situación de apatridia para que puedan entrar en este sistema de acogida sin distinción. Es decir, que todo solicitante de un estatuto de apátrida va a poder acceder a nuestro sistema. Con esto hemos dado un paso que va más allá incluso de lo que la normativa vigente, insisto, nos debería obligar o nos obliga, porque vamos más allá, por supuesto, de la norma básica que regula esto, que es el reglamento de apatridia. Y, por supuesto, ahí no viene regulado de ninguna manera este derecho a la acogida del solicitante, sí de las personas que ya adquieren el estatuto de apátrida. E insisto además que esto es un esfuerzo que hacemos, que es un esfuerzo presupuestario y que los ciudadanos españoles deben conocer que es un esfuerzo que se hace con su solidaridad, porque ni siquiera los fondos europeos, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el FAMI, ni siquiera prevé la posibilidad de subvencionar acciones en favor de los ciudadanos, de los apátridas, sino que se centra más bien en la residencia y en la inserción social de otro tipo de colectivos, solicitantes de protección internacional fundamentalmente, pero no de los apátridas. El hecho de que nosotros aportemos la posibilidad de dar acogida a estas personas creo que habla en favor del Gobierno en este sentido, o al menos de la Secretaría de Estado a la que yo hoy tengo el honor de representar. La cuestión es que, evidentemente, tenemos que trabajar con muchos ámbitos, tenemos que trabajar cogidos de la mano muchos ministerios, donde fundamentalmente, como ya se ha dicho, el principal es el Ministerio del Interior, que es el que tiene la principal responsabilidad dentro de la Dirección General de Política Interior y dentro de la Oficina de Asilo y Refugio específicamente. Es decir, ahí es donde tenemos que poner el acento si lo que queremos es buscar una reforma normativa eficaz y que pueda ir impulsando una ley que contemple la situación de la apatridia. Yo simplemente quería decir y insistir, y con esto poner fin un poco a mi intervención, que quería que fuera necesariamente breve, dada la calidad de los ponentes que me han precedido y que van a continuar en el uso de la palabra. Lo único que quería comentar es simplemente que veníamos a apoyar, a dar el apoyo del Gobierno de España a esta iniciativa que manifestáis, que nos parece interesante, que nos parece que tenemos que escuchar las propuestas que realiza la sociedad civil y creemos que nuestra presencia aquí es para eso, para estar atentos a vuestra demanda, pero también siendo conscientes de que los interlocutores tienen que ser varios y que no solo desde Migraciones, no solo desde este ministerio, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, podemos implementar las medidas necesarias. Nosotros tenemos nuestro ámbito de actuación, es verdaderamente limitado y tenemos que ser conscientes de que hay que tocar otras teclas. Sencillamente con esto pongo fin a la intervención y os agradezco mucho vuestra participación, vuestra presencia y el interés que tomáis en un asunto tan relevante para los derechos humanos como es el de la apatridia. Muchísimas gracias. Por compartir con nosotros el tiempo y el punto de vista de las autoridades competentes o una parte de estas autoridades y por el apoyo brindado pues, a la iniciativa y por escuchar también las demandas. Y disculpar también a Francisco porque no se va a poder quedar para el final de la sesión a la ronda de preguntas, pero si hay alguna en concreto que pueda resolver, pues ya se la haríamos llegar. Y antes de pasar al último ponente, sí que pues, revisando los mensajes del chat y el lista de asistentes, simplemente comentaros que ya vamos por 74 personas conectadas directamente al webinar y además de regiones pues, tan diversas como Países Bajos, Bielorrusia pues, y dentro de España, Badajoz, Málaga,
Valencia, León, Elche, Cartagena y bueno, agradecer pues a todos los que estáis conectados y seguís conectados escuchando el webinar. Entonces, por último, pasamos la palabra a Paco Ortiz, oficial de protección del ACNUR en España. Y Paco es focal point del ACNUR en Apatridia. Es abogado y lleva en ACNUR desde 2006. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alexandra, por la presentación y muchas gracias, por supuesto, a la Red Europea de Apatridia y a CEPAIN por contar con el ACNUR y en concreto por contar conmigo, aunque realmente conmigo se cuenta porque estoy en el ACNUR. Pero bueno, simplemente hoy voy a ser bastante breve porque creo que casi todo lo que se puede decir, e incluso lo que se puede decir desde el ACNUR, pues ha estado perfectamente explicado previamente tanto por Nacho como por Gabor, que han dado una panorámica bastante detallada de cuáles son los motivos por los que se considera que es necesario una ley conjunta de protección internacional. Yo voy a apuntalar algunos de los datos que han comentado ambos realmente y bueno, intentaré dar también una perspectiva un poquito histórica más aterrizada, como nos han contado Gabor bastante bien y bastante en detalle cuál es la posición o las posiciones y la evolución del ACNUR en esta materia. Pues voy a intentar aterrizarlo un poco también desde la perspectiva del ACNUR en España y un poquito también aprovechando que al igual que decía Gabor, que lleva 20 años trabajando en la materia, yo llevo incluso algunos más, porque soy más viejo que él, y aprovechando también esa perspectiva histórica que me da ese tiempo, pues intentar hacer unos apuntes sobre los motivos por los que tenemos la legislación que tenemos ahora mismo y de dónde viene y bueno, intentar apuntalar un poquito por ese sentido. Entonces, la primera pregunta que forma parte de este seminario es ¿por qué una ley conjunta de protección internacional? Y bueno, yo creo que nos han dado bastantes notas para planteárnoslo. En primer lugar, lo que tendríamos que empezar por pensar o por comentar es que sería necesaria una ley, antes incluso de una ley conjunta, que vamos a llegar a ello. Es decir, que sería necesaria una ley. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación en España en la que el abordaje de la apatridia se ha hecho a través de una situación que es una anomalía jurídica realmente. En la práctica lo que tenemos es un artículo de la Ley de Extranjería, un apartado de un artículo, el artículo 34.1 de la Ley de Extranjería, que hace una remisión a un desarrollo reglamentario, pero si nos leemos ese artículo veremos que en ningún momento se establece una remisión para regular un procedimiento de apatridia. No es eso lo que hay en ese artículo. En ese artículo se habla simplemente de una remisión para regular el régimen del Estatuto de Apátrida. Que ese régimen del Estatuto de Apátrida sí que, como ha comentado Gabor y como creo que ha comentado también Nacho al principio, es un régimen especialmente generoso y especialmente positivo. Es una residencia de larga duración con unas condiciones prácticamente idénticas a las que tiene un refugiado, que le permiten trabajar en cualquier momento, en cualquier actividad, sin ningún tipo de limitación, acceder a formación, acceder a servicios sanitarios sin limitaciones y desplazarse en cualquier momento al mismo tiempo que se le otorga un título de viaje que tiene validez en muchos países del mundo. Por lo tanto, esa regulación del estatuto, que es del régimen que comporta el estatuto de apatridia, pues efectivamente se ha hecho ese desarrollo reglamentario y es un desarrollo positivo. Pero el reglamento, la ley de extranjería, ese artículo no habla de un procedimiento. Entonces podemos entender que esa regulación de un procedimiento que hace el Real Decreto 865/2001 viene de un desarrollo reglamentario de una convención internacional, de la Convención del 54. Y bueno, es una opción válida. En cierta manera, es válido que en España se desarrollen convenios internacionales a través de un reglamento. Pero vamos a otro problema, que es que la propia Convención del 54 no tiene ninguna regulación de procedimiento, ni hace ninguna referencia a cómo debe ser o a qué tipo de procedimiento debe haber para establecer el procedimiento de apatridia, para reconocer la condición de apatrida, sino simplemente hace referencia precisamente a ese estatuto, que es lo que luego se desarrolla en el Real Decreto, casi copiando gran parte de lo que es la propia convención. Entonces, nos encontramos con una situación un poquito compleja, porque España tiene una reserva de ley
legal. No están permitidos en España los reglamentos independientes. Los reglamentos independientes se pueden hacer en otros contextos. En Francia hay una posibilidad, una potestad reglamentaria más amplia y el gobierno puede elaborar reglamentos independientes. Hay una reserva reglamentaria para determinadas materias, pero en España no existe. En España no puede existir un reglamento que no tenga una ley de la que tome forma. Entonces, en cierta manera, pues se viene a pensar que toma forma o toma sentido a partir de ese artículo 34, pero en realidad en muchos aspectos no. Nos encontramos con que ese Real Decreto, ese reglamento de apatría está regulando derechos fundamentales, sobre todo derechos fundamentales de los solicitantes. Está diciendo cuándo pueden y cuándo no pueden residir en España un solicitante. No hace referencia al derecho al trabajo, posiblemente porque sería cuestionable que ese Real Decreto pudiera regular de verdad el acceso al derecho al trabajo por parte de un solicitante de apatridia. Pero ahora mismo nos encontramos con que ese Real Decreto no lo hace y no lo hace posiblemente porque, como digo, no puede. Entonces, necesitamos una ley. Necesitamos una ley de apatridia que reconozca, que establezca un procedimiento o que dé inicio a ese establecimiento de procedimiento que luego un Real Decreto pueda desarrollar. Pero ese Real Decreto no puede ser el que tenemos ahora mismo. Entonces, tendríamos que tener esa ley que nos estableciese ese derecho al trabajo, que nos estableciese ese derecho a una documentación de un solicitante de apatridia, perdón. Esa ley que nos estableciese el acceso a los servicios de acogida, que tampoco están contemplados en el Real Decreto. Acaba de decir Francisco Dorado, y lo ha dicho muy bien, que el Ministerio de Inclusión tiene regulado el acceso a los servicios de acogida en España de los apátridas, de los solicitantes de apatridia, y que lo ha hecho equiparándolo en gran medida a la situación de los refugiados, de los solicitantes de asilo y de los refugiados. Perdón. Pero esa equiparación debería estar en una ley. No puede ser que dependa ya no ni siquiera de un reglamento, sino de un manual de gestión, que es un documento que se aprueba cada 6 meses, que está bien porque reconoce esos derechos y porque le está dando contenido a esos derechos, pero los derechos no se deben reconocer en un manual de gestión. Los derechos se deben reconocer en una ley, que es lo que nos dice nuestra Constitución. Entonces, eso sería un poco el primer punto sobre por qué deberíamos tener una ley. Y luego, otro aspecto es ¿por qué una ley de protección internacional? ¿Por qué una ley conjunta de protección internacional? Ya nos han dicho de forma muy detallada que hay muchas similitudes entre la legislación de protección internacional, la legislación de asilo y la legislación de apatridia, que además traen causa de situaciones muy similares. El concepto de refugiado y el concepto de apátrida parten de dos convenciones internacionales, una convención del 51 y una convención del 54. Pero hay que recordar que la convención del 54 en un primer momento se pensó o se planteaba como un protocolo de la convención de 1951, porque se entendía que tanto la situación de los apátridas como la situación de los refugiados iban de la mano. Finalmente, pues se aprobaron dos convenciones diferentes. Pero esas dos convenciones están muy relacionadas. Y si vamos al texto de ambas convenciones, veremos que muchos de los artículos de la Convención del 54 son calcados de artículos de la Convención del 51. Y deberían dar lugar muchas veces pues, a estatutos o a situaciones muy parecidas. De hecho, en España el estatuto, como hemos dicho, de apátrida y el de refugiado son prácticamente idénticos. Pero sería positivo establecer esa ley conjunta. Además de porque hay una relación entre el derecho de asilo y el derecho de apatridia, que ambos además proceden de dos artículos consecutivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del artículo 14 y del artículo 15, como nos ha explicado Nacho. Ambos son una protección que se da con carácter internacional a personas que no obtienen protección en sus países y que se ven obligadas a salir de ellas. Pero además hay otra cuestión que establece una mayor identidad entre la apatridia y el estatuto de refugiado. Y es que si nos vamos al mundo, a ver las situaciones en el mundo, las situaciones de apatridia en el mundo, nos encontramos con que la inmensa mayoría de las situaciones de apatridia en el mundo, los grandes colectivos de apátridas en el mundo, son fruto de situaciones discriminatorias y muchas veces similares a una persecución. Y de hecho, la circunstancia de ser apátridas muchas veces es una persecución en sí, es un acto de persecución en sí. Un ejemplo muy claro, posiblemente uno de los más claros, es el caso de la minoría rohingya,
que en Myanmar que no tienen acceso a la nacionalidad por ser rohingyas, por pertenecer a una minoría nacional, que es uno de los motivos que la Convención de Ginebra de 1954 contempla para conceder el estatuto de refugiado. Por lo tanto, vemos que la vinculación entre una situación y otra es muy grande, ¿no? Entonces, tendría mucho sentido que pudiéramos establecer una legislación conjunta, pero además tiene aspectos prácticos. Esos aspectos prácticos que ya nos han dicho también, pues tanto Gabor como Nacho, el tema de que ese reglamento podría establecer, o esa ley, perdón, podría establecer o podría desarrollar el propio funcionamiento de la oficina de asilo y traer curso luego un reglamento que desarrollase ese funcionamiento de la oficina de asilo donde están residenciados ambos procedimientos. Y sería importante darle contenido a ello. Por otro lado, la inclusión en una ley conjunta le daría una mayor visibilidad al propio procedimiento de apatridia y a la propia situación de apatridia. Además de equiparar una serie de derechos, pues nos daría una mayor visibilidad. Porque uno de los problemas con los que nos encontramos en España a la hora de abordar la apatridia y a la hora de abordar el acceso a un procedimiento de apatridia es precisamente el desconocimiento y la falta de visibilidad de estos procedimientos. Una de las cuestiones positivas que tiene el procedimiento de apatridia en España es que se puede acceder en cualquier parte del país. No es necesario acudir a Madrid a presentar una solicitud. La solicitud se puede presentar en cualquier punto del territorio nacional, se puede presentar en cualquier comisaría, se puede presentar también por correo administrativo, por las vías y los medios que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Y eso es un aspecto positivo. Pero ¿qué ocurre? Que el propio acceso a las autoridades que tienen que registrar, que recoger esas solicitudes es complicado, porque confunden el concepto de apatridia con otros conceptos. No son conscientes de la existencia de ese procedimiento muchas veces. La propia policía no sabe que una persona que está en situación de apatridia tiene un procedimiento específico que le puede dar lugar a un reconocimiento de un estatuto. De hecho, hay una legislación. En el propio artículo 34 de la Ley de Extranjería hay otra figura, que es la figura del extranjero documentado, que puede acceder a otro tipo de documento, que es la ciudadanía de inscripción. Y nos encontramos una vez y otra con personas que cuando intentan acceder a un procedimiento de apatía o cuando van a buscar una vía de documentación, pues las propias autoridades policiales y en ocasiones los profesionales que trabajan en la materia les reconducen a ese procedimiento de cédula de inscripción que no es el más adecuado para ellos. Entonces, ese sería también otro motivo que nos dotaría de una mayor necesidad o una necesidad de tener esa ley conjunta, esa ley conjunta de protección internacional que englobase también el derecho de los apátridas. Yo no estoy tan de acuerdo en este tema en la cuestión del título de la Ley de Protección Internacional. Me parece muy bien y sería importante tener una ley que se llamase Ley de Protección Internacional, pero teniendo en cuenta cuál es el contexto, no eliminaría de ese título de la ley las coletillas de refugiados, protección subsidiaria y apatridia, por lo menos hasta tanto el concepto de apatridia como parte de la protección internacional fuera conocido, porque a día de hoy no lo es. Y sería importante que esa legislación permitiera ese conocimiento y esa publicidad también de la figura. Y luego, además, pues esa ley tendría que recoger todos esos derechos que hemos contemplado y derechos también procedimentales. A día de hoy, la legislación el procedimiento de apatridia en España es un procedimiento muy escueto, que se remite en la mayoría de los aspectos a la legislación de procedimiento administrativo. Tanto los plazos como las condiciones de presentación, como hemos dicho, se remiten directamente a esa legislación de procedimiento administrativo. Y no contemplan pues, aspectos muy importantes como es el derecho o la obligatoriedad de realizar una entrevista, una audiencia personal, que sí contempla la legislación de asilo. Aunque también aquí discrepo un poco de Nacho, porque la entrevista que se realiza en el procedimiento de asilo no es realmente, en la mayoría de los casos, una entrevista de asilo, es una entrevista de formalización que no reúne las notas la mayoría de las veces de lo que debería ser una entrevista de una solicitud de protección internacional. Pero bueno, sí que sería importante que existiera esa posibilidad de una entrevista por parte de los solicitantes de apatridia. Por otro lado, otro aspecto que no se recoge es la carga compartida de la prueba. Es verdad que España, de forma habitual y en la práctica, sí que está realizando esa carga compartida, realiza una labor de investigación y de búsqueda de prueba, pero debería estar recogido expresamente en la ley. Y eso no lo tenemos. Entonces, todos estos aspectos del procedimiento se podrían desarrollar y detallar de una forma más
más clara a través de una nueva ley que nos diera lugar a una regulación más precisa. Y luego, otro aspecto que también creo que es importante, que también se ha resaltado durante la presentación, es el... Ahora se me ha hecho, de repente me he quedado en blanco. Bueno, voy a seguir porque se me acaba de escapar realmente cuál era esa situación, ese hecho. Bueno, sí, perdón. Los derechos de acceso al trabajo, el derecho a la documentación y los derechos de acogida, que ya he comentado un poco, que tendrían que estar regulados de una forma equiparada a la situación de los solicitantes de asilo. Y luego también el acceso a la nacionalidad. El acceso a la nacionalidad es algo a lo que nos vamos a referir y de lo que se va a hablar en la próxima sesión del webinar, pero no tiene sentido que a día de hoy los apátridas tengan una menor protección a la hora de acceder a la nacionalidad que los refugiados. De hecho, porque deberían tener como mínimo la misma, porque el artículo 34.2 de la Convención de Apatria es un calco del artículo 32 o viceversa, ya se me van un poco el número de los artículos, de la Convención de Ginebra del 51, en la que se pide a los estados que faciliten la naturalización tanto de los apátridas como de los refugiados. Entonces son dos artículos calcados, con lo cual en principio debería haber por lo menos esa equiparación. Pero además, como se comentará en ese momento, la situación de apatridia amerita una mayor necesidad o una mayor celeridad en el acceso a una nacionalidad, porque es una persona que no tiene nacionalidad. Entonces, es un derecho fundamental que se debe solucionar a través precisamente de esa concesión o esa facilitación de la naturalización, incluso mayor que la que se produce en el caso de los refugiados. Y sin más, yo creo que voy a cerrar porque creo que estamos bastante justos de tiempo y quedo a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que consideréis oportuno y muchas gracias. Paco, por la Bueno, presentación. perdonad, creo que os acaban de colgar ahí precisamente, es un tema que se me había olvidado, un documento que es el documento de la campaña del ACNUR para acabar con la apatridia. Es una campaña para acabar con la apatridia en 10 años, de 2014 a 2024, que ahora mismo ya hemos pasado el ecuador de esa campaña. Y ese documento en concreto se refiere al establecimiento de procedimientos para la determinación de la apatridia. Y ahí hay una comparativa que un poco viene al hilo de lo que comentaba Gabor en su presentación, entre la regulación de los procedimientos de apatridia en distintos países. En este caso creo que recogía 13 países distintos, que eran los que tenían un procedimiento más o menos en curso en esas fechas. Y aquí se me había olvidado, ya me acuerdo de cuál era el punto que quería comentar, era el concepto del doble estatuto, ese doble estatuto de los refugiados apátridas, que Francia sí contempla en su legislación. Es verdad, como ha dicho una compañera ahí en el chat, que lo he visto, que la legislación de asilo de Francia deja mucho que desear. Yo creo que deja mucho que desear la legislación de asilo de prácticamente todos los países, como no podía ser menos. Pero bueno, yo creo que se van dando pasos positivos. Y en el caso de Francia, en este sentido, sí que recoge la posibilidad del estatuto de refugiados apátridas. Es un aspecto que se debería regular en la legislación española, en una ley integral, una ley conjunta que permitiera abordar todos estos supuestos y un poco en el sentido que ya ha comentado Gabor, con lo cual tampoco me voy a extender mucho más. Y un ultimísimo apunte, perdonadme, para evitar confusiones, Gabor ha hecho referencia durante su intervención a la elaboración o la aprobación de una ley orgánica. Y, por supuesto, conceptualmente tiene toda la razón. Pero si nos aterrizamos en la legislación española, en el sistema jurídico español, el concepto de ley orgánica tiene otra connotación. Y el Tribunal Constitucional ya dijo en su momento que la legislación de asilo quedaba fuera de las materias reguladas por ley orgánica, porque no está relacionado con ese concepto de legislar de una forma orgánica, de una forma integral, todos los aspectos de un procedimiento o de un derecho, sino a los artículos que desarrolla dentro de la propia Constitución. Entonces, en este caso, no sería una ley orgánica seguramente, aunque yo discrepo también en ese aspecto del Tribunal Constitucional, pero a lo mejor podríamos llamarle, como se ha venido haciendo en otras materias en España, una ley integral de protección internacional. Gracias.
Pues muchas gracias, Paco, por estas últimas aclaraciones y por toda la presentación y compartir también tu experiencia y tus puntos de vista, ¿no? Tanto tuyos como del ACNUR. Antes de pasar a la ronda de preguntas, me gustaría también hacer una breve reflexión sobre la situación analizada en este webinar, coincidiendo pues, con los ponentes de que hay una necesidad muy clara de una reforma, una modificación para tener una ley que sea inclusiva y es una cuestión imprescindible tratándose de un colectivo tan vulnerable como el de las personas apátridas. No se puede permitir que en la gestión del reconocimiento del estatuto de apátrida las personas queden en una situación de mayor vulnerabilidad todavía o que se queden excluidas de determinados derechos, como se ha mencionado, el de trabajo, mientras se resuelve su solicitud o el acceso a la nacionalidad una vez obtenido. Los procedimientos, creo que los procedimientos, y lo digo también por experiencia propia en el momento en el que yo con un pasaporte de no ciudadana de Letonia tenía que hacer alguna gestión administrativa, es que los procedimientos tienen que ser muy claros y tanto para las personas que se encuentran en situación de apatridia como las personas que trabajan en las propias administraciones para poder dar una atención adecuada en el momento adecuado y que sea también de calidad. Coincido también con los ponentes en la importancia de dar visibilidad al problema y seguir llamando la atención de aquellos aspectos que no acaban de funcionar correctamente, porque tal y como ha mencionado Francisco en su presentación, todo es mejorable, ¿no? Entonces, después de esta reflexión, sí que me gustaría dar paso a los ponentes, a Nacho, a Gabor y a Paco, para que puedan reflexionar sobre algunas de las preguntas que se han ido planteando en el chat durante la presentación del webinar. Entonces, empezaríamos por Nacho. Hola, Alexandra. Pues voy a responder una pregunta que se ha hecho sobre personas palestinas con respecto a las personas que están registradas en la UNRWA. Antes de nada, quiero comentar lo que ha dicho Paco, que es cierto y estoy de acuerdo, que es verdad que la entrevista de asilo como tal carece de garantías suficientes que de alguna forma que estén de acuerdo con los estándares que se requieren en cuanto a la privacidad, calidad, etc. Evidentemente, lo que estábamos hablando era de que la solicitud del Estatuto de Apátrida, pues evidentemente carece de cualquier tipo de estándar en ese sentido, pero es verdad que la de asilo hay que mejorarla. Es decir, la idea de esta propuesta es mejorar todo y que las personas apátridas se beneficien de esa mejora. En cuanto a la pregunta, voy a ser muy rápido. Se ha estado hablando de la UNRWA. Para quien no le suene, la UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Oriente Próximo. Y lo que sucede es que en la ley de asilo, también el reglamento, debido a las convenciones, lo que hacen es excluir a las personas que estén registradas con la UNRWA del estatuto de persona refugiada o de apátrida. Y eso es lo que ha dicho antes también Paco, que la convención del estatuto de personas refugiadas y de apátridas son un calco uno con la otra, es decir, se copió, pero claro, carece de sentido que exista una exclusión del estatuto de apátrida para la persona que reciba asistencia o protección, porque la asistencia no suple la nacionalidad. Y en todo caso, en cuanto a las personas palestinas, pues hay una cuestión y hay un par de problemas que diría yo, que es, el primero es que, por un lado, hay muy pocas solicitudes de personas palestinas en España. De hecho, solo una de 2019 fue reconocida por una persona registrada como de origen de Palestina, Estado observador de Naciones Unidas. Sí que hay 6 de Líbano, una de Siria, pero desconocemos si son de origen palestino. Eso se puede ver al desconocimiento o porque además se trata de personas solicitantes de asilo y, por lo tanto, pues evidentemente el procedimiento de protección internacional ofrece unas mayores garantías. Pero también luego hay que tener en cuenta la jurisprudencia en ese sentido, y es que lo que ha dicho recientemente la Audiencia Nacional es que las personas palestinas no son apátridas porque tienen una nacionalidad reconocida por muchos estados. Es decir, aunque no se reconoce la nacionalidad palestina ni el Estado palestino por parte de España, sí que se considera que sí existe esa nacionalidad, por lo que no son apátridas. Es decir, una cuestión pues, muy compleja y que nos parece bueno, pues, completamente errónea en ese sentido. Y ya, bueno, para terminar, sé que quedan 10 minutos, pero quería ya, pues igual como un último apunte, que bueno, para reflexionar un poco sobre todo, y es el hecho de que sí que debemos mejorar la protección jurídica de las personas apátridas en España de forma urgente,
y hay que reconocer evidentemente las buenas prácticas del Estado español, pero hay que volver a insistir en que se trata de violaciones de derechos humanos. Y consiste todo esto en agilizar las vías que ya existen para garantizar una protección adecuada y empleando pues eso, las herramientas existentes. Y creemos que es hora de ponerse en marcha y trabajar todos y todas en favor de una reforma, es decir, organizaciones sociales, instituciones, personas afectadas por la apatridia, para dar lugar a una ley de protección o ley integral de protección internacional que incluya la apatridia, como ha dicho Paco, y es cierto que es verdad que se podría incluso prever mencionar la apatridia, porque es verdad que todavía el concepto de protección internacional se asimila exclusivamente a refugio y a protección subsidiaria, y hasta que ello no se considere un concepto más inclusivo que incluya la apatría, quizá haga falta hacerlo. Pero la cuestión es que el contenido debe realizarse ya de forma urgente. Y bueno, pues eso es todo. Que muchas gracias por estar ahí y yo doy paso ya a Gabor y a Paco. Gabor, te pasamos la palabra. Soy yo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Voy a muy en breve contestar a dos preguntas, que una era una pregunta de Stephanie, si no me equivoco. ¿Por qué no elaboramos leyes que erradican o por qué no erradicamos la apatría en vez de elaborar leyes que protejan a las personas apátridas? Yo creo que estamos todos de acuerdo que nuestro objetivo es erradicar la apatría. Eso es lo que queremos alcanzar. Eso es el título de la campaña de ACNUR también. Eso es lo que por lo cual trabajamos en las ONGs también. El problema es que uno puede tener medidas legislativas para cumplir con este objetivo, como por ejemplo España tiene un marco legislativo muy positivo para prevenir la apatría al nacimiento, que ningún niño nazca apátrida en España. Pero aún así vemos millones de apátridas en el mundo y eso no se puede hacer desaparecer con magia. No existe ningún truco para erradicar eso en un minuto. Y mientras tanto, estas personas apátridas necesitan un estatuto legal, necesitan trabajo, necesitan alojamiento, etc. Y no es tan fácil convencer a estados que les proporcionen la nacionalidad tan rápidamente. En el contexto migratorio, por eso lo que defendimos que la solución inmediata es la protección internacional, un par de años como en el caso de los refugiados, pero la solución duradera va a ser acceso a la naturalización, acceso facilitada y así la erradicación de la apatría en el caso individual. Y en los casos donde los apátridas viven en grandes masas en sus países de residencia desde hace décadas, siglos, como los Rohingya en Myanmar, como muchas poblaciones apátridas en Medio Oriente o en África subsahariana, o como los dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana, pues ahí nuestro objetivo de incidencia es reconocer el enlace de nacionalidad inmediatamente a estas poblaciones, en vez de pedir la protección internacional. Así como estamos de acuerdo, pero es una solución práctica para asegurar acceso a derechos humanos de estas personas. Y una reacción muy breve a la cuestión de Paula, de República Dominicana, con quien he tenido la suerte de trabajar juntas en varias ocasiones. Entonces, estamos de acuerdo, la pregunta era si deberíamos prevenir en la legislación. Si entiendo bien, que primero las autoridades deberían verificar si la persona es español, porque hay ciertos niños nacidos en territorio que nunca se registran al nacimiento, o que antes de pasar a la tramitación de la solicitud de apatridia. Y eso es un modelo positivo en varios países latinoamericanos y yo creo que estamos todos de acuerdo que eso podría ser algo aplicable en el contexto europeo o español también. La única diferencia que eso en España yo creo que tiene un poco menos importancia, porque como somos países, la mayoría de Europa, con niveles de inscripción al nacimiento muy elevados y prácticamente todos los niños se inscriben así, los que son nacidos como españoles en España, en realidad la gran mayoría o casi todos son identificados, lo que no es el caso en la mayoría de las regiones fuera de Europa, así como sí, pero quizás no tiene tanta importancia como en América Latina. Y también, solo para concluir, agradezco mucho la invitación y además, para terminar con una frase, yo creo que estos desarrollos deseados en España, de que estamos hablando ya casi 1 hora y media, no solo tendrían un impacto muy importante para la vida de las personas apátridas dentro del Estado español, pero también tendrían un impacto muy importante a nivel europeo, mostrando un modelo positivo a otros estados que están considerando sus modelos legislativos en este momento
en un contexto, digamos, no totalmente positivo. Así, España podría ser un buen modelo para el resto. Gracias. Gracias, Gabor. Y por último, pasamos la palabra a Paco. En España es prácticamente universal el registro de los nacimientos. Es muy difícil que haya casos que no se registren y además, como también ha comentado Gabor, la legislación española en materia de acceso a la nacionalidad para las personas halladas en España o para los menores hijos de apátridas o de nacionalidades de padres cuya nacionalidad no les reconoce la ciudadanía, es bastante amplia y establece salvaguardas bastante importantes, con lo cual prácticamente todos van a estar ya registrados y reconocidos esa nacionalidad española. Sería algo absolutamente excepcional que se diera un supuesto como el que comentaba. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Gabor. Luego, por contestar un poco las distintas preguntas que hay por aquí, hay una referida al tema de la cédula de inscripción y que comentan que por qué no se solicita una cédula de inscripción para una patria, por qué no recomiendo yo que se solicite una cédula de inscripción para una patria. Pues yo creo que la primera respuesta es muy sencilla, porque si yo tengo derecho a algo mejor, ¿por qué tengo que solicitar algo que es claramente peor? La patria tiene reconocido una serie de derechos que son bastante amplios y la cédula de inscripción no reconoce prácticamente ninguno de esos derechos. El estatuto de apatridia directamente implica el derecho a residencia. La cédula de inscripción es simplemente un documento de identificación que luego te obliga a solicitar también un permiso de residencia. El estatuto de apatrida es un estatuto de larga duración, mientras que la cédula de inscripción es un documento con una validez anual y que año a año hay que acreditar que se dan las circunstancias para que puedas tenerlo, con lo cual es claramente más gravoso y de peor calidad, por decirlo de alguna manera. Otro tema que se comentaba es el tema de la acogida. Yo he hecho un poquillo de referencia en mi presentación también al tema de que el derecho de acogida está contemplado a través de los manuales de gestión, pero es verdad que para los apátridas esa situación es bastante defectuosa, porque el tema de que los procedimientos de apatridia sean bastante largos, muchas veces que se extiendan bastante más allá de los 3 meses que establece el reglamento o de los 6 meses que establecería para la protección internacional, y el hecho de que no tengan derecho a trabajar, pues hace que estén en una situación de mayor vulnerabilidad y, sin embargo, de forma habitual no se les considera como vulnerables porque la mayoría de los solicitantes de apatridia son varones entre 20 y 40 años o también en ocasiones en menor medida mujeres, pero entre 20 y 40 años, que no tienen menores a su cargo y que, por lo tanto, se quedan fuera de esas categorías más vulnerables. Entonces, eso también sería también importante tenerlo en cuenta. Y por último, una pregunta que había sobre, no recuerdo muy bien cuál era sobre el tema de la vinculación de las solicitudes de apatridia con los saharauis y con si el hecho de que se derivase a los saharauis al procedimiento de apatridia tenía que ver con alguna cuestión política por parte del Estado español para ocultar las reivindicaciones saharauis. Es un tema político que realmente no procede entrar y como ACNUR, por supuesto, tampoco, pero sí que quiero señalar que realmente el hecho de que a los apátridas se les reconozca el estatuto a los saharauis se les reconozca de forma bastante generalizada el estatuto de apatridia no es una decisión adoptada por el gobierno español, sino que viene a raíz de una serie de sentencias del Tribunal Supremo que precisamente lo que hizo fue cambiar la práctica del gobierno que habitualmente denegaba esas solicitudes, con lo cual no está relacionado. Y sin más, yo creo que no sé si había alguna pregunta más que se nos quede colgada, pero muchas gracias también a todos, muchas gracias a Nacho y muchas gracias Gabor por haber compartido esta mesa conmigo. Y a Alessandra, por supuesto. Muchas gracias, Paco. Y en caso de que quedaran algunas preguntas pendientes por responder, pues intentaríamos poder abordarlas en alguna futura ocasión, ¿no? Y aquí entonces concluimos nuestro tercer seminario de la serie y recordar a las y los participantes que organizamos un último webinar la semana que viene, el día 7 de octubre,
que abordará el acceso a la nacionalidad española por parte de las personas apátridas y la necesaria reforma del Código Civil. Y sin más, muchísimas gracias a todos nuestros presentadores y a nuestro público. Os deseamos un buen día y hasta pronto.